En la era moderna hay un antes y un después, marcado por la obra y la visión de un hombre en particular, que por cuestiones del destino, dejó este plano justo cuando estaba en la cima de su impresionante carrera. Por supuesto, hablamos de Steve Jobs, el genio visionario de Apple, que revolucionó la industria tecnológica y el estilo de vida de millones de personas en todo el mundo. Jobs desarrolló aparatos como el iPod, el iPhone o el iPad, elementos que hoy son la herramienta principal de trabajo para muchos. A continuación, hacemos un repaso por la vida de este genio que tal vez se fue demasiado pronto. Sigue mirando porque te contaremos detalles que tal vez no conocías del hombre que revolucionó la industria tecnológica para siempre, dejando claro que para alcanzar las metas solo son necesarias la disciplina, la visión y la convicción. Comenzamos. La etapa de Steve Jobs en Apple fue un periodo decisivo en la vida de este líder extraordinario e inventivo. A lo largo de su etapa en la empresa que fundó junto a Steve Wozniak y Ronald Wayne, Jobs encabezó innumerables iniciativas innovadoras y transformó la empresa en una potencia tecnológica de renombre mundial. Su carrera puede describirse como poco menos que asombrosa, ya que revolucionó la forma en que interactuamos con la tecnología y reconfiguró toda la industria. El genio creativo y su indomable búsqueda de la perfección quedaron patentes en cada producto y decisión que tomó, dejando una huella imperecedera en la historia del mundo. ¿Recuerdas cómo funcionaban las comunicaciones antes de la llegada del Macintosh, del iPod o del iPhone? No muchos lo recuerdan, en gran parte porque el cambio que generó la salida al mercado de estos productos de uso doméstico fue tan grande que cambió la manera de trabajar, de escuchar música y de comunicarse. Vayamos atrás para entender cómo un hombre tan sencillo logró inventar herramientas tan universales. Steve Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, en seno de una familia inmigrante sirio-musulmana. Sus padres, Abdul Fattah Yandali y Joan Carole Schible, eran dos jóvenes universitarios cuando lo tuvieron, por lo que decidieron entregarlo en adopción a una pareja de clase media, Paul Jobs y Clara Agopian, de origen armenio, con la condición de que le dieran educación superior. En los albores de los años 60, la familia Jobs se mudó a Mountain View, California, dentro del área que luego se conocería como Silicon Valley. Durante su adolescencia en Cupertino, debido a su creciente interés por la tecnología, al acabar las clases, Steve siempre trataba de acudir a conferencias y sesiones formativas en Hewlett Packard, empresa en la que más tarde consiguió un trabajo de verano. Fue por aquel entonces cuando conoció a Steve Wozniak. Después de la secundaria, Jobs se matriculó en Reed College en Portland, Oregon. La etapa universitaria de Steve Jobs, si bien él mismo la calificaba como la más maravillosa de su vida, también fue una de las más duras, debido en gran medida a sus graves problemas económicos. Dormía en las habitaciones de sus compañeros de clase, asistía al templo Hare Krishna una vez a la semana para poder tener una comida decente, y vendía chapas de refresco para obtener algo de dinero. En este ambiente desfavorable, el joven Jobs inició su militancia vegetariana y la búsqueda de gurús en el hinduismo o la filosofía zen. 2 años después, volvió a California. Allí se encontró de nuevo con Wozniak y comenzó a trabajar como técnico y diseñador en la empresa de videojuegos Atari, con el objetivo de asistir a un retiro espiritual en la India. Después de su retiro en la India, Jobs regresó sin dinero a los Estados Unidos para vivir en la caseta de herramientas de sus padres. En algún momento, cuando trabajaba en Atari, Wozniak le había contado que tenía la intención de hacer un pequeño computador casero, a lo cual Jobs se mostró especialmente fascinado con las posibilidades mercantiles de esta idea y le convenció para fabricar y vender uno. A los 21 años de edad, convencido de que podía crear el computador que había conversado con Wozniak, puso toda la energía que tenía en hacerlo realidad. Así que Wozniak dejó su empleo en HP, vendió su calculadora y una furgoneta para unirse a Jobs y a Ronald Wayne para fundar Apple en el garage de la familia Jobs. Pero, ¿por qué Apple? Jobs se decidió por el Apple debido a que en aquel momento estaba siguiendo una dieta de fruta y acababa de volver del huerto de manzanos que podaba en la All One Farm. Apple le sonaba divertido, enérgico, nada intimidante y limaba las asperezas de la palabra computer. Además, con aquel nombre que daban por delante de Atari en la guía telefónica. Fue en el 76 cuando el grupo de veinteañeros lanzó Apple I, diseñado por Wozniak,
el primer sistema informático destinado al ámbito doméstico. Esta innovación, construida a mano por los jóvenes genios, tuvo un impacto enorme en la industria de la tecnología, y aunque solo se fabricaron alrededor de 200 ejemplares, sentó las bases para el futuro éxito de la empresa. Llegado 1977, animados por el tímido éxito de su primer producto, Jobs y compañía comercializaron el Apple II, el primer microordenador producido a gran escala. Inicialmente, vendieron las computadoras por casi $700 cada una, obteniendo ventas de $774.000 por año. El siguiente paso fue crear el Macintosh, mejor conocido como Mac, lanzado en 1984. El gancho de este producto fue que, a diferencia de Apple I y Apple II, para utilizar este no se necesitaban muchos conocimientos en informática. Incluía gráficos de alta resolución, color, una interfaz gráfica extremadamente amigable para la época y un lenguaje de programación sencillo, el BASIC. Además, al incorporar el ratón para su manejo, facilitaba enormemente la interacción máquina-usuario. No fue casualidad que en el 85, el entonces presidente, Ronald Reagan, lo condecorara con la Medalla Nacional de Tecnología. Pese al éxito descomunal que estaban conquistando, los roces entre John Sculley, CEO de Apple, y Jobs llegaron al punto en el que Sculley relevó a Steve del liderazgo de la división Macintosh y despidió a 200 empleados de la empresa. Al poco tiempo, Jobs renunció a la empresa que él mismo había fundado. Pero este era apenas el comienzo de la grandeza para el joven Steve. Sin pararse a pensar en las consecuencias de su salida, Steve Jobs fundó una nueva compañía informática, Next Computer. Con la visión que siempre le caracterizó, también compró The Graphics Group, la división de animación de la productora de director cinematográfico George Lucas. Así que en 1986 compró los estudios Pixar a Lucas con la intención de hacer la primera película hecha totalmente con animación computarizada. Y aunque le tomó más de 4 años lograrla, pudo hacer su sueño realidad, y así fue como nació Toy Story. Por otra parte, ahogada por la crisis y al borde de la bancarrota, Apple compró Next Computer en el 96, lo que supuso la vuelta de Steve Jobs a la empresa como asesor interno, pero en poco tiempo se convirtió en el director de la compañía. En 1998, lanzó la Apple iMac. En 2001, lanzó iPod, el software de música digital iTunes y la tienda iTunes Store. La primera generación de iPod dio paso a dispositivos como iPod Classic, iPod Nano, iPod Touch y iPod Shuffle. En 2007 introdujo el iPhone, su primera incursión a la tecnología celular. Con una pantalla multitáctil, su propio navegador móvil y un iPod incorporado, el iPhone revolucionó la forma en que el mundo miraba hacia un dispositivo celular. Finalmente, en 2011, se lanzó el iPhone 4S que incluía a Siri, un asistente virtual que es capaz de reconocer la voz. En el mismo año, renunció como CEO de Apple, pero continuó sirviendo como presidente del directorio de la compañía. Meses más tarde, el 5 de octubre del 2011, Steve murió a los 56 años, a causa de un paro respiratorio derivado de las metástasis del cáncer de páncreas que le fue descubierto 7 años antes. Steve Jobs dejó un legado imborrable y más de $7.000 millones a su esposa, Laureen Powell. Su huella hoy permanece y continuará en el tiempo. Esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para enterarte de cuando subamos más contenido inspirador como este. Hasta la próxima.